el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. Consumado es, hecho está, hecho está. Y por sus llagas hoy recibo sanidad, recibo sanidad. Y por su sangre hoy declaro libertad. Es una promesa, mi milagro es una realidad. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. Consumado es, hecho está, hecho está. Por sus llagas hoy recibo sanidad, recibo sanidad. Y por tu sangre hoy declaro libertad. Es una promesa, mi milagro es una realidad. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. Es una promesa, mi milagro es una realidad. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo hay un milagro con mi nombre. Gracias, papá, porque tú lo hiciste en la cruz y hoy podemos recibir ese milagro. En el cielo hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro. En el cielo hay un milagro con tu nombre. Yo lo creo. Hay un milagro, hay un milagro en el cielo, hay un milagro. Sí, hay un milagro con mi nombre. Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos, todos los que estamos conectados en este momento. Nos da mucha alegría, mucho gozo como Primera Iglesia Bautista el poder estar llegando a su casa, a su hogar, a la intimidad de su residencia, ahí con su familia, ahí están disfrutando del momento. Gracias por apartar el tiempo. Yo sé que todo aquel, ¿verdad?, que es y lucha de ser como María y no como Marta, estos Dios recibe con agrado porque hay deseo, hay hambre de la palabra del Señor y damos gloria a Dios por todos los que apartan este momento para poder recibir instrucciones de nuestro Señor. El tema de este domingo, de este momento, es: aunque usted sea
el instrumento de cambio que Dios ha escogido, los cambios no serán inmediatos. Y por esa razón vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y 2. Vamos a estudiar ahí la palabra, seguimos con Elías. Verdaderamente anhelo, y yo sé que usted va a anhelar, después que terminemos de estudiar todo esto, va a anhelar tener ese espíritu de Elías, un espíritu aguerrido, un espíritu de bendición, un espíritu de poder. Y es lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ven y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que es enviada de tu mismo corazón para nuestras vidas. Bendecimos, Señor, este momento y este tiempo. Apartamos, Señor, este espacio para poder escucharte, para que tú nos hables, para que tú nos dirijas, Espíritu Santo, para que tú nos guíes, porque sabemos que tú estás aquí y estás en el hogar de cada uno de mis hermanos y en cada uno de los hogares de mis amigos, de mi familia, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra hermosa. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y esperamos en el Señor que sea dentro del tiempo tuyo el que vas a hablarnos, el que nos vas a dirigir. Gracias, amoroso Dios. Prepara nuestro corazón, Señor amado, nuestra mente, para que tengamos esa facilidad de recibir y que esta palabra pueda germinar para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dijimos que aunque seamos las personas que el Señor ha escogido para poder generar ese cambio, muchas veces los cambios no se dan en el momento que nosotros queremos, sino en el tiempo y en el momento de Dios. En Reyes habla la palabra acerca de Elías. Y dice la palabra, pasados muchos días. ¿Sabe cuánto había pasado? La palabra dice pasados muchos días. Pero ¿sabe cuánto? 3 años. 3 años habían pasado. Elías estaba en aquel momento difícil, porque también hasta él lo alcanzó aquella palabra profética que había dado Dios por medio de él, que no iban a llover 3 años. Y él también sufrió. Recuerde de que lo lleva a la cueva de Querit, lo lleva al estanque, lo lleva al arroyo de Querit, que significa garganta. A ese lugar lo llevó y ahí lo tuvo un tiempo. Recuerde que también le dijimos que los cuervos iban y alimentaban a aquellos animalitos negritos con un piquito puntiagudo, iban y alimentaban a Elías y él recibía de ellos carne y pan, y el agua la tomaba del arroyo donde el Señor lo había llevado. El Señor la saca de Querit y lo lleva para Sarepta. En Sarepta, que significa taller de, o significa refinar, el Señor lo lleva para enseñarlo. Elías, siendo el hombre de Dios, siendo el profeta de Dios, el Señor le está enseñando a depender de él. Y luego dice que ya habían pasado los 3 años de la palabra. Y los 3 años, ya pasado muchos días, vino palabra otra vez de Dios a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate, ve a buscar a Acab, al rey, y vuélvele a hablar, ¿sabe? Elías fue elegido para hacer el cambio en el pueblo de Dios, para hacer el cambio en el corazón de Acab. Pero habían pasado 3 años de que Elías, cualquier persona a veces cuando recibe una palabra, quiere que la palabra se cumpla ahora, mañana, pronto. Hay palabras que uno las recibe y así son las respuestas.
Pero hay palabras que uno las recibe y se tarda. En el año 1999 recibí una palabra sobre el colegio. Recibí esa palabra y el Señor me dijo, voy a entregarte un colegio. Y yo en el momento pensé en los colegios grandes que tiene la ciudad y dije, ¿cuándo voy a lograr a tener ese colegio que el Señor diga? Si ni siquiera tengo un pupitre, ni siquiera tengo nada, pero voy a creer en esa palabra. Voy a creer en esa palabra que tú has dado, Señor, y sé que tú vas a trabajar. Pues esa palabra fue dada exactamente en el mes de junio de 1999. Y el Señor hizo cumplir la palabra en el mes de enero del 2000. Fueron nada más 6 meses que tardó el Señor para empezar, para iniciar el proyecto que Él había dicho. Hay palabras que se tardan más y hay palabras que se tardan menos. El Señor nos había dado una palabra que nos iba a dar un hijo y se tardó 5 años para poder darnos el hijo que Él había dicho. Entonces, hay cosas que usted va a ver que inmediatamente tiene la respuesta, pero hay otras promesas que usted va a ver que se tardan en responder. Elías dio la palabra. Elías dijo, bueno, no va a llover 3 años, pero en estos 3 años Dios va a obrar y esto va a cambiar. Acab va a reconocer que solo hay un Dios todopoderoso que debemos adorar y Acab va a declarar y va a botar esos monumentos que ha hecho para otros dioses. Recuerde que dice que él había levantado un monumento a Acera, un dios ajeno, un dios pagano. Había hecho a Baal hasta lugar de adoración, había levantado imitador, el enemigo es un imitador, había levantado profetas para que estuvieran profetizando mentiras. Y Acab había hecho tantas cosas malas que vino palabra a Elías y le dijo el Señor que le dijera a Elías y que llamara al pueblo a que fuera testigo de todo lo que iba a pasar. Elías, el hombre escogido para que hubiera un cambio en el corazón del rey, hubiera un cambio en el pueblo, hubiera un cambio en aquellos que conocían al Dios Todopoderoso, que habían sido sacados de Egipto, pero que estaban distraídos y estaban tras otros dioses que les habían levantado. Amado, usted y yo conocemos a un Dios todopoderoso y no tenemos que andar adorando dioses ajenos, dioses paganos, dioses que no tienen poder, dioses con D minúscula, porque el único Dios todopoderoso que tiene el poder es nuestro Padre. El Padre espiritual, el Padre divino celestial que levantó de entre los muertos a su Hijo para demostrarnos que la palabra que había sido dada, que la palabra que había sido enviada iba a ser totalmente cumplida. Entonces, viene Elías y por esos 3 años estuvo esperando que el cambio se diera. Pero aunque Acab recibió la palabra y vio todo lo que pasó con los profetas de Baal y vio todo lo que estaba sucediendo y sabía que Elías era un profeta de Dios, seguía obstinado en las cosas que él quería hacer. Acab estaba dominado por su mujer, que era Jezabel. Jezabel, que había sido tomada de un pueblo ajeno al pueblo de Dios. Y las personas que se adelantan a la voluntad del Señor, y aquí hablo con los jóvenes, las jovencitas, nunca escojas una persona en yugo desigual, porque dice la palabra en Efesios que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Tú eres luz. Hermano, hermana, jovencita, jovencito, tú eres luz. Por lo tanto, tienes que esperar en el Señor. No hay comunión Dios con Belial, con Satanás. No tiene comunión. No hay ninguna relación. Por lo tanto, la palabra nos enseña que como hijas de Dios, que como hijos de Dios, sepamos esperar en la voluntad del Señor. Acab se adelantó y tomó a esta mujer
como su esposa. Y ahora ella está dominando. Ella venía de un pueblo pagano. Ella era una mujer que adoraba a dioses ajenos. Era una mujer que no tenía temor de Dios y perseguía a los siervos de Dios. Y Acab, siendo del pueblo de Dios, siendo el rey de Israel, el rey de Judá, él estaba obedeciendo a la voz de una mujer que se había levantado contra los hijos de Dios. Se había levantado contra la voluntad del Señor, haciendo que Acab levantara altares a dioses ajenos. Elías fue levantado para hacer ese cambio. Y sé y creo que Elías, en estos 3 años que anduvo ocultándose, él estaba esperando que Dios hiciera el cambio que tenían que hacer el pueblo. Pero Elías recibe otra palabra y le dice: ve y muéstrate acá. En el versículo 1. Y dile que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá. Y el hambre era grave en Samaria. Había hambruna. Había mucha falta de alimento. Había escasez. Y el Señor le estaba diciendo: Elías, ve a buscar. Había escasez porque no había llovido. Y si no llueve, la tierra no produce. Si hay escasez de agua, la tierra no produce. Por lo tanto, estos eran consecuencias de la falta de lluvia, de la sequía que había caído a aquel territorio, a aquel lugar, la tierra entera, por la desobediencia. Y Dios, llamando la atención de su pueblo, estaba haciendo que el pueblo viera las consecuencias. También el pueblo aguantaba hambre. Y dice: y en Samaria había hambruna, había escasez. Y entonces, si usted lee todo el capítulo 18, va a encontrar que Acab le dice a Abdías, su mayordomo, y le dice que Abdías era un hombre muy temeroso de Dios. Jezabel destruía a los profetas del Señor, dice el versículo 4. Y cuando Jezabel destruía los profetas de Dios, Abdías, de escondida de Jezabel, acuérdense, Abdías era empleado de la casa del rey Acab. Era empleado de la casa de Jezabel. Y Abdías, siendo temeroso de Dios, escondió a 100 profetas. Y los escondió de 50 en 50. Porque él temía a Dios. Y cuando uno tiene temor de Dios, no quiere destruir a los hijos y a los siervos de Dios. Porque los hijos de Dios son levantados por Dios. Los profetas los había levantado Dios. Y Jezabel los quería destruir, los quería matar. Amados, Abdías los esconde. Y cuando él está haciendo esto, le dice a Acab: tú vete a un lado del territorio de la nación y mira dónde hay, sacate comida para nuestros caballos. Y yo me voy al otro lado para que nos dividamos la nación y poder buscar sustento y poder ver qué podemos hacer, porque ya no hay. Ve por el país a un lado y yo por el otro lado del país. Abdías obedece y se va. Y Elías está en un lugar y Abdías lo encuentra. Cuando Abdías lo ve, lo reconoce y le dice: ¿eres tú, Elías? Y Elías le responde: ve y dile a Acab que aquí estoy. Dios ya había dado la palabra a Elías que fuera a buscar a Acab para que le dijera que iba a llover. Abdías, como temeroso de Dios, le dice: él me va a matar si él sabe que yo te encontré, porque él ha buscado, él te ha buscado, él ha mandado a buscarte y todos han dicho que no te han visto, no te han encontrado. Y él ha escapado de matar a la persona, porque si yo llego y digo que te vi, a mí me va a matar. Elías le dice: yo no me voy a mover, yo voy a estar acá. Abdías le dice a él: no, ¿qué pasa si yo voy, le doy la noticia acá y tú, el Señor te mueve de acá
y ya no te encuentro. Me mataría porque le estoy mintiendo. Amados, Elías está preocupado por darle la palabra a Acab, porque la palabra venía de Dios, porque la palabra el Señor la había enviado al rey. Y Elías está viendo en este momento y dice, va a llover. El Señor va a cumplir su palabra. A pesar de las situaciones o de la severidad de la sequía, Acab siguió con su obstinación, rechazando el cambio, rechazando la palabra y rechazando aquel cambio que hubiera traído bendición para todo el pueblo de Dios, para toda la tierra. Si Acab hace los cambios, Dios hubiera obrado de la manera que tenía que obrar. Pero Acab tenía un corazón duro, un corazón totalmente desobediente, porque había decidido oír a las personas y no oír la voz de Dios. Por eso Elías estaba en la lucha. Elías era el instrumento que Dios había escogido para hacer el cambio en aquel lugar. Pero había un rey obstinado. Había un rey que tenía un corazón terco. Había un rey que tenía un corazón totalmente rebelde. Amados, Dios te está dando la palabra, Dios me está dando la palabra, Dios nos está hablando ahora, nos habló ayer, nos ha hablado todo este tiempo atrás, años atrás, nos ha hablado que su venida está cerca, que anhela una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga. El Señor ha estado hablando, pero a veces tenemos un corazón obstinado, un corazón que no quiere obedecer la voz del Señor. El Señor anhela ese pueblo y quiere y desea un pueblo que sea dócil, un pueblo que esté dispuesto a meterse en Él, a buscarlo espiritualmente, porque nadie puede buscar al Señor por medio de la carne, sino que todo es espiritual y esta carne tiene que estar sometida al Espíritu. Esta carne tiene que saber que el poder es de Dios y que el Espíritu debe tener autoridad sobre nosotros. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio para agradar al Señor, para darle la gloria al Señor. Elías había sido un hombre levantado en aquel tiempo, como Dios está levantando hombres, mujeres en este momento y en este tiempo, que tengan hambre y sed de la presencia del Señor, que no les importe nada de lo que se pueden estar perdiendo terrenalmente, sino que el deseo del corazón de los que estamos buscando al Señor es agradar y hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. A Elías no le importó esconderse por 3 años. Si usted suma, ¿verdad?, el tiempo, no es poco, es bastante. Y no le importó hacerlo, pero lo que anhelaba el corazón y el deseo de Elías era hacer la voluntad del Padre. Era el instrumento que Dios había levantado para hacer el cambio, pero sin embargo no estaba viendo el cambio. Lejos de eso, estaba sufriendo las mismas consecuencias. Había escasez, había hambruna. Las mismas consecuencias de toda la gente, él también las estaba sufriendo. Porque Acab no entendía. Pero yo espero en el Señor que usted y yo y todos los que estamos podamos entender la voz del Señor y dejemos de tener corazones obstinados, dejemos de tener corazones rebeldes y tengamos un corazón dócil para que Dios lo pueda formar, para que Dios nos pueda formar, para que Dios forme ese hombre, esa mujer que el Señor ha deseado diseñar para la gloria del Padre, para la gloria celestial. Amados, sin duda, Elías sufrió físicamente y espiritualmente durante los 3 años de sequía. Sufrió físicamente y espiritualmente, porque cuando nosotros recibimos una palabra o damos una palabra, quisiéramos que en el momento la palabra
sea contestada, la palabra sea ya que se reciba la respuesta, que la palabra se cumpla. Eso es lo que anhelamos. Pero no es en el tiempo suyo y en el mío, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo del Señor que vamos a ver la palabra contestada, cumplida. Y Elías sufrió espiritualmente también. Él había ido a poner la cara, él había ido a luchar, él había ido a dar la palabra. Y sin embargo se andaba escondiendo por todo este tiempo y este periodo. Él sufrió físicamente y espiritual. A veces no queremos sufrir nada por el Señor. A veces queremos, ay, si yo soy un hijo de Dios. Sí, pero en esta tierra vamos a aguantar varias cosas. Vamos a soportar varias cosas. Por lo tanto, no soportamos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del Señor. En Él es que somos más que vencedores. En Él es que vamos a salir adelante. En Él es el que con Él vamos a vencer todas aquellas cosas que se pongan por delante. El Espíritu de Dios es más fuerte que cualquier espíritu terrenal. Y tengamos esa confianza y esa fe, que el que nos ha prometido y el que nos ha dicho que va a hacer cambios en nosotros, que va a hacer cambio en el pueblo, que va a hacer cambio en esta generación, Él cumplirá esa palabra. Las va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepiente. Él es Dios y ha dado esa palabra de poder. Nos ha dado esa palabra y nos ha venido hablando y nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo. Hay cosas que van a pasar, vienen cosas tremendas, vienen cosas maravillosas, vienen cosas terribles, pero el pueblo del Señor debe estar confiado. Porque el Señor será tu protector, el Señor será tu proveedor, el Señor será el que estará ahí, nunca te dejará, no te abandonará. Él nos ha dado esas palabras. Elías sufre las consecuencias. Aunque él había dado la palabra, no sabía en qué momento Dios la iba a responder o en qué momento Dios actuaría. Aunque él había dado la palabra, la promesa, no sabía en qué momento se iba a cumplir. Él estaba ahí esperando ese tiempo. El Padre había dicho y el Padre cumpliría. Él dijo 3 años y él sabrá cuándo va a actuar, pero no lo sabemos nosotros cuándo va a actuar el Señor. Él actúa cuando debe actuar, cuando deben ser las cosas. Entonces actúa nuestro Dios. Él tampoco no sabía qué haría para lograr el cambio que parecía cada vez menos probable con el pasar de cada día. A veces hay palabras que uno dice, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Y cuándo, Señor, voy a ver esto que tú me has dicho? Hay promesas que tú has recibido y a veces te has deprimido o quizás te has decepcionado o te has sentido que fracasaste porque no viste la respuesta. Espera. El tiempo llegará, el tiempo llegará. Elías está en este momento y veía pasar los días y las cosas no pasaban. Y las cosas seguían igual, lo mismo. A menudo las personas nos encontramos en la prueba más difícil de la vida y no estamos viendo los cambios. A menudo vienen situaciones a nuestras vidas y nosotros decimos, con esto va a haber ya y vamos a recibir este cambio. Pero muchas veces no las tenemos y no las vemos inmediatamente. Por lo cual debemos seguir orando y pidiéndole al Señor. Y a veces has orado con fervor, pidiendo algo y ya, ahora, Señor, ahora. Yo quiero decirte, Dios no es nuestro empleado. Dios no es nuestro hijo para decirle, ahora, Padre, ahora lo quiero. Dile al Señor, Señor, yo te lo pongo en tus manos, yo te pido y tú puedes obrar. Padre, si tu voluntad es que ahora va a ser. Pero pídele al Señor que te dé la paciencia para aprender a esperar en Él. Elías está en un momento difícil, muy difícil, sabiendo que había sido profetizado un cambio, pero el cambio no se veía, no estaba, no miraba nada.
los cuales tenemos que ver. Es posible que la persona cuestione a Dios y comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Y por qué esto? O se cuestiona él o ella misma a cuestionarse, ¿por qué no ha pasado esto? ¿Y por qué no? Yo esperaba aquí, yo esperaba allá. A veces cuestionamos a la gente y esperamos más de la gente de lo que se puede dar. A veces esperamos más, queremos más, estamos esperando más de la gente. Amados, esperemos más de Dios porque el cielo es capaz de hacer todas las cosas. Pero los seres humanos tenemos limitantes. Pero sabemos que estamos en el plan perfecto de Dios y que el Señor va haciendo esa obra maravillosa. Él está, pero no cuestionemos a Dios. Él es perfecto. Él sabe cómo lleva las cosas. A veces decimos, ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué Dios no me ha cumplido esto? Ya pasaron años y yo no he visto. Pero quiero decirte que en los periodos y en los tiempos más difíciles es cuando muchas veces Dios responde a esa palabra, cumple esas palabras. ¿Sabes para qué? Para que nos demos cuenta que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestro poder, sino en la fuerza y en el poder de nuestro Dios. Por esa razón podemos ver muchas respuestas en medio de las pruebas, muchas palabras completadas o cumplidas en medio de las dificultades. Cualquiera hubiera calificado de fracaso el programa de cambio que Elías había iniciado. Cualquiera pudo decir, aquí se terminó todo. Elías le pudo haber dicho, como Jonás, al Señor, no les voy a decir porque tú siempre cambias en este sentido, siempre tenés misericordia para la gente. Por eso yo no lo voy a hacer. Elías pudo haberle dicho a Dios, Dios, no voy a dar esa palabra porque tú a veces te tardás. Y si no haces las cosas, entonces yo voy a quedar como mentiroso. Elías pudo haber pensado, fracasé en la palabra que me había dado Dios. Y es ahí donde vienen a veces muchas dudas. ¿Será que Dios me habló? ¿Será que fue mi carne la que dio la palabra? ¿Será que no era la voluntad del Señor que yo le dijera a las personas esto? Amados, pero Elías se mantuvo. Elías dijo, yo soy el instrumento que Dios ha utilizado para poder hablar y ver el cambio en esta generación. Pero es en el tiempo del Señor que nosotros vamos a ver cumplida la palabra de Dios. No te canses. No te canses. Dios te está hablando. Dios está hablando a tu vida. Dios está buscando personas que verdaderamente tengamos una audición muy clara para escuchar su voz. Que tengamos un oído presto para escuchar su voz. Que tengamos una boca lista para poder pregonar la palabra del Señor. El Señor está buscando a esos hombres y mujeres que deseemos el espíritu de Elías, ese espíritu de ese hombre que se mantuvo firme, que tuvo poder, que tuvo autoridad, que tuvo paciencia y pudo hacer lo que el Padre le enviaba. Pidámosle al Señor que agudice nuestros oídos para poder escuchar esa voz, que nos hable para poder hablarle a otros. Después de muchos días, Elías comenzó a ver la palabra cumplida. Tú eres el instrumento de cambio de este tiempo. Y aunque se tarde el Señor para hacer lo que deba hacer, tú y yo esperaremos. Esperaremos en el Señor, porque somos llamados para esta generación. Somos llamados para poder pregonar la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios porque nos ha escogido. Ha elegido tu familia. Dile a tus hijos, ustedes son elegidos, son escogidos. Y no importa la desobediencia que estén haciendo o que hayan hecho, el Señor tiene poder para perdonarlos. Dile a tu esposa, dile a tu esposo, eres un escogido, eres una escogida de Dios para poder hacer la voluntad del Señor. Si hemos estado claudicando en estas situaciones, que sí, que no, es el tiempo que le digamos al Señor, quiero ser ese instrumento que aprenda a esperar en ti.
Quiero ser ese instrumento que aprenda a confiar en ti. Y démosle gloria a su nombre. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos levantado en esta generación, por haber levantado a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Gracias, Padre, por cada amigo y cada amiga que ha escuchado tu palabra. Y profetizamos sobre la vida de ellos y de ellas. Y declaramos que tú tienes un plan perfecto para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que esos corazones tristes serán con ungüento, serán ungidos para tu gloria y para tu honra. Que esas personas que no tienen esperanza, iniciará una nueva esperanza para ellos, porque tú eres nuestra esperanza, Jesús de Nazaret. Padre, te pedimos, eterno Rey, que seas tú respondiendo a aquel que tiene esa petición porque tiene un familiar enfermo grave, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia González Argueta, Señor. Oramos, Padre, por cada una de las familias de nuestros niños en el colegio, en la iglesia, Señor. Oramos por cada familia que conocemos y no, también aquellas que no conocemos. Que sea tu Santo Espíritu llegando a sus hogares, consolando aquellos corazones, Señor, que están tristes, aquellas personas que están esperanzados en ti. Guarda, Señor, a todos aquellos. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Eres el único que puede guardarnos. Eres el único que puede respondernos. Oramos y declaramos, Señor, que tú has escuchado nuestra oración y que tú, mi Dios eterno, estás con nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Invocamos tu Santo Espíritu y que el Espíritu de Elías, que ese espíritu de poder, que ese espíritu de convicción que tenía este varón, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros, los que anhelamos y deseamos ese espíritu que venga sobre nosotros. Ese espíritu que nos da esa fuerza, esa fortaleza para continuar adelante, para glorificar su nombre glorioso como es el nombre de Jesucristo. Padre, bendigo cada hogar, bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra juventud, declaramos que ellos esperarán y tú responderás. Padre, oramos por las esposas y esposos de nuestra juventud. Mi Dios, que ellos puedan mantenerse puros delante de ti, puros delante de ti, mi Dios amado. Padre, oramos por nuestros hermanos, por nuestros adultos mayores. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos tu gloria sobre sus vidas. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, glorioso Señor. Gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que la gracia de Dios esté con ustedes. Que el Espíritu del Señor nos acompañe en todo momento y en todo tiempo. Recuerde que nuestro Dios y nuestra iglesia y nosotros les amamos en gran manera. Les bendecimos. Hasta pronto, mis amados. Hermanos, vamos a entrar en un momento muy especial donde vamos a conmemorar como hijos de Dios la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba en el libro de Juan, capítulo 6, en el versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta es una promesa maravillosa que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, sabemos que cada vez que conmemoramos, y este es nuestro quinto mes del año 2020, esta es una oportunidad maravillosa donde tenemos para poder reflexionar y poder reaccionar a la vida que hemos llevado, a la relación que tenemos con nuestro Dios. Y por esa razón dijo que la tomemos todas las veces que nosotros lo deseemos. Nuestra iglesia cada mes está celebrando la cena de nuestro Señor.
Y él nos dice en este libro de Juan que el que come su sangre, el que come su carne y bebe su sangre, permanece en él. Queremos permanecer en el Señor como hijos amados, queremos permanecer en el Señor como hijos que necesitamos ser permanentes para poder recibir esa fortaleza, para poder recibir esa firmeza como hijos del Señor. Tenemos que estar conmemorando la cena del Señor las veces que deseemos. Amados, es tiempo, es momento de poder reflexionar, de decirle al Señor: me arrepiento de todas mis faltas, me arrepiento de cada una de las faltas que he cometido, de cada una de las situaciones que yo he hecho y tú no has estado agradado. Porque hay cosas que quizás nos damos cuenta y otras que quizás no, inconscientemente las hacemos, pero de esa manera a veces ofendemos a nuestro Señor. El apóstol Pablo hablaba a los corintios y les decía que era necesario que todos reflexionemos y que nos examinemos. Es hora de hacerlo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, te damos gracias? Gracias por este espacio que nos das. Gracias por este recordatorio que has dejado. Gracias, amoroso Dios, porque sabemos que tu sangre y tu carne son santas. Por lo tanto, nos santifica internamente. Y todo lo que esté santificado internamente, sabemos que externamente también es santificado. Padre, bendigo cada hogar, cada familia que estamos, Señor, conmemorando tu muerte y tu resurrección. Bendecimos, Padre, cada una de las familias que han tomado a bien hacerlo en sus hogares. Y que cada jefe de hogar, Señor, toma esta decisión para poder ministrar a esta familia por medio de los símbolos que se convierte el pan en la carne y el vino en su sangre. Esa sangre maravillosa que limpió nuestros pecados, esa sangre que fue vertida para limpieza total de nuestras almas. Padre, perdona nuestras imperfecciones. Perdona, Señor, cada una de nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras fallas. Perdona nuestro pecado, Padre. Si te hemos ofendido consciente o inconscientemente, venimos delante de tu presencia a pedirte perdón. Si hemos ofendido a nuestro hermano, Señor, le pedimos perdón, porque nadie puede tener esta comunión si hay cosas que no son declaradas en nuestro corazón. Padre, en tu nombre precioso, te damos gracias. Bendecimos estos símbolos, Padre, que vamos a tomar para poder permanecer en ti. Por fe sabemos, mi Dios, que estamos comiendo tu carne y bebiendo tu sangre para redención, para reflexión y sobre todo para poder tener un caminar agradable a tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias por tu perdón. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tiempo en este momento, mis amados, de poder ir y decir las cosas que el Señor enseñó, pero también fueron reveladas al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hablaba acerca de la institución de la cena del Señor. Y él decía que la noche que él fue entregado, aquella noche donde él sabía que era su última oportunidad de estar con sus discípulos, sus amigos, compartió. En esa noche, él estuvo enseñando, diciéndoles en la última cena que tuvieron juntos. Esa noche que Jesús fue entregado, dice la palabra del Señor, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan.
Padre, te damos gracias. Cuánta gratitud hay en nuestro corazón al tener la oportunidad de comer tu carne para permanecer en ti. Recordar tu sacrificio para salud espiritual. Recordar, Señor, el amor que nos mostraste en esa cruz, en ese lugar donde entregaste todo lo que tú eras y todo lo que tenía por amor a nuestras vidas. Gracias por tu carne, amoroso Dios. Asimismo, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, háganlo en memoria de mí. Tomemos el vino. Padre, muchas gracias. Te bendecimos, Señor, porque tu sangre nos purifica. Tu sangre nos limpia y nos limpia de todo pecado. Gracias por esa fe inquebrantable. Gracias, Padre, porque sabemos que eres el único que tiene poder para perdonar pecados. Gracias, amoroso Dios, porque con estos símbolos permanecemos en ti y nos declaramos que te pertenecemos también. Tómanos, amoroso Dios. Te pertenecemos, somos tuyos. Padre, que nuestra forma de actuar pueda ser parte de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que nuestros sentimientos sean de bien para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, amoroso Dios. Amén y amén. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amados, les bendecimos en gran manera y declaramos que con este acto conmemorativo pertenecemos y permanecemos en Cristo. Que Dios les bendiga.